Hola, buen día. Aquí estamos en el cafecito y en esta parte vamos a conversar con la licenciada María Martínez, que fue jueza de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes. Y bueno, sobre adolescentes hay que estar hablando hoy más que nunca. Estamos viendo casos que involucran a menores de edad y no para nada bien, todo para negativo. Es una lástima. Pero bueno, María, tu experiencia como jueza de esta Corte de Niños, Niñas, Adolescentes, ¿cómo se puede expresar? Buenos días, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y realmente yo fui juez del Tribunal de Primera Instancia, del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Los recibimos cuando el tribunal tenía apenas 8 meses de fundado. Lo dejamos mayor de edad, con todos los debidos procesos ya instalados. Y realmente durante 8 años fuimos juez de plenitud de jurisdicción. En ese momento estaban muy de moda las bandas, las gangas, estaban muy de moda los chicos que se llamaban los meneitos, que eran unos hermanos que realmente tenían a Santiago en zozobra porque robaban, atracaban, y ya el más pequeño tenía, digamos, como 10 o 12 años. También estaba envuelto. Ciertamente es una realidad que ha existido siempre. Y ha existido siempre porque hay mucho descuido en la familia, hay mucha deserción escolar, hay mucha falta de preocupación paterna y materna en relación con los muchachos. Ya un adolescente, sea niña o niño, llega a su casa con X cantidades de cosas y la madre no pregunta de dónde la sacó ni quién se la dio. Antes uno llegaba con un borrante raro a su casa y la mamá y el padre preguntaban cómo había llegado eso a esa mochila y sencillamente se lo hacían devolver. Ahora no, eso ha cambiado y yo entiendo que ciertamente los adolescentes que no han tenido la oportunidad de tener valores y una guía adecuada, encuentran muchas situaciones para robo, violencia, droga, venta de estupefacientes, y realmente es un desastre. Padre, madre, sociedad escolar, todos tenemos que hacer un esfuerzo para ver si eso puede revertirse. La ley 136-03 establece lo que ocurre con los adolescentes. Y la ley 136-03 tiene como complemento todas las medidas del Código Procesal Penal. Los adolescentes, al igual que los mayores, tienen defensores públicos, que es una figura que pagamos todos con nuestros impuestos y cuyo objeto es la no vulneración de los derechos de los procesados y cuya ley lo que permite es que estén en la calle. O sea, la defensa pública se supone que es para las personas que infringen la ley penal y su objetivo fundamental es que ellos estén en la calle. O sea, es un contrasentido en el sentido de que nosotros mismos como ciudadanos pagamos esa figura jurídica para los adultos y para los adolescentes. Da mucha pena, sobre todo que los lugares de rehabilitación de los adolescentes, tanto de niñas como de niños, no poseen programas acabados destinados a que esos chicos puedan realmente cambiar una conducta para fines de reinserción en la sociedad.
En los últimos meses hemos visto casos muy sonoros que involucran menores con la particularidad de una hazaña en las acciones que ejercen, lo que deja ver a claras luces una premeditación en estos delitos. Por citar un caso reciente, el caso de la adolescente de 14 años muerta en un centro de acogida de Conani. 3 menores de edad involucrada, y según la narración de una de las menores que presenció el hecho, la llevan al baño y una serie de componentes que muestran una hazaña impresionante para menores de 13, 14, 17 años. ¿Existen factores que de alguna manera estén empeorando las condiciones en las que estos menores se involucran en hechos delictivos? Pienso que sí, realmente. Por lo menos comenzando por la música que escuchan, que no hay un control de la música que a nivel nacional se difunde, donde hay un alto contenido de violencia y de inducción a la sexualidad precoz. Hay como un resentimiento entre ellos, porque ese caso que fue muy, muy triste, tú dices, las 4 estaban en las mismas condiciones, estaban privadas de libertad, y no pienso que ninguna tuviera una condición social, familiar, mejor que la otra. Entonces, en las adolescentes, la tendencia al crimen o al hecho punible es más agresiva a veces que en los adultos, porque tienen la energía, porque tienen menos super yo, digamos, tienen menos límites, no tienen en cuenta que sea un adulto, que sea un mayor envejeciente o que sea una niña. Entonces se van con todo eso. No dudes tú que también ahí haya influido algo la droga, porque aunque están en un centro de rehabilitación, lamentablemente en una casa de acogida, no son las más perfectas. Un centro de acogida tiene muchas deficiencias, aun sea el Consejo Nacional para la Niñez. Falta vigilancia, faltan también programas, faltan muchas cosas para que esos muchachos, digamos, vayan sacando todo lo agresivo que tienen dentro, todo el resentimiento que tienen dentro, y de lo cual nadie tiene la culpa. Pero hay otro componente, María, y es que la niña, la víctima, supuestamente era haitiana. Bueno, realmente eso pudo ser una razón, pero no pienso que sea del todo el hecho de la condición de extranjera que a esa niña le haya ocurrido eso. Porque uno no puede obviar que en nuestro país hay personas que son antihaitianas confesas y que tienen una incidencia en los medios de comunicación y todo el tiempo están hablando de los haitianos y denostando a los haitianos por el hecho de que vienen al país y entran de manera irregular. O sea que eso, yo, en mi opinión, es un componente que se puede tener en cuenta y que es peligroso porque los antihaitianos no serán más, pero son los que sí hacen opinión. Hacen opinión, tendrían razón en el sentido que no hay un control efectivo de la migración desde la República de Haití hasta la República Dominicana, pero en el caso que refiere Ileana, de la niña, o lo que refieres tú, de que la niña fallecida en el centro de Conani era una niña extranjera, haitiana, puede haber influido, pero no pienso que sea el factor preponderante, porque tenemos muchos niños y muchos adolescentes de esa nacionalidad en muchos lugares, en los hospitales, en las escuelas, y realmente entiendo que es de las pocas veces que ha ocurrido que hayan ultimado a un adolescente en un centro de corrección o en un centro de acogida
por su nacionalidad. Es un factor, no lo vamos a desvincular, pero con la frecuencia que ellos participan en todos los lados, yo diría que es un caso aislado, donde pudo haber influido eso, pero también otros factores. Este es el caso de la niña que murió ahogada en una excursión de un colegio en Santiago. La niña era haitiana y no fue que la ahogaron, ella se ahogó, pero ella estaba en la piscina sola, mientras los dominicanos estaban en grupos, aunque no tenían por qué conocerse porque eran de distintos grados, pero ella estaba sola en la piscina y ella sola fue caminando hacia la parte honda y entonces se ahogó y nadie se dio cuenta porque estaba sola. No tenía forma de integrarse. Muy triste ese hecho, muy lamentable, porque realmente era una niña que estaba sola, como tú dices. Y también eso es lo que nos dice, es que lamentablemente, independientemente de todo, porque la niña en ese colegio tenía varios años estudiando, nuestra niñez, nuestra educación no está cultivando el valor de la solidaridad, de la amistad, porque esa niña, tal como tú refieres, se resbalaría dentro de la parte más honda de la piscina y no encontró a nadie que le tendiera la mano para ayudarla a salir. Realmente muy lamentable ese hecho. Y es posible, pero la niña en ese colegio tenía varios años. Sí, pero imaginamos que tendría en algún momento algún amigo. Bueno, vamos a unos mensajes. Estamos en el cafecito, no se muevan. Sí, pero y eso ahí no. Estamos conversando con María Martínez, que fue jueza de Tribunal de Niños y Adolescentes durante muchos años. Más de 18 años, María. Sí, más de 18. Eso es mucho. Faltaron 3 meses para 20. Diablo, está jubilada. 49.103 sentencias, sin 2 años de estadística, según el Departamento de Estadística de la Suprema Corte de Justicia. O sea que como jueza tú fuiste de la que, una o quizá la que más sentencias emitió. Claro, claro que sí, la que más sentencias emitió, y tengo la satisfacción de que de esas sentencias fueron muy pocas apeladas, menos de un 4%. Pero María, yo, dentro de mi escasa capacidad, entiendo que aquí hay que revisar esto, la minoría de edad. Aquí tiene que revisarse eso. Porque una persona, un adolescente de 17 años, de 16 años, especialmente si es hembra, ya eso de adolescente, yo creo que eso hay que cambiarlo para fines de la justicia. Porque Estados Unidos es un país más desarrollado que nosotros y regularmente ante un hecho horripilante cometido por un menor de edad, un juez decide si lo juzgan como adulto o como niño o como adolescente. Aquí no tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad, porque el código parte, este código de la ley 136-03, parte del hecho de que hasta los 18 años los adolescentes no tienen discernimiento para conocer lo que es bueno y lo que es malo. Qué chiste. Y realmente a los 17 años y 11 meses, usted comete un crimen, mata a 1 o 2 personas y usted va a ser juzgado con la ley 136-03. Estoy de acuerdísimo contigo, porque realmente la edad es un número y yo siempre he creído que los únicos que piensan que los adolescentes no tienen ese tipo de capacidad fueron los que hicieron el código. Estados Unidos
no ratificó, por ejemplo, no ha ratificado la Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los derechos del niño. Es de los pocos países que no la ha ratificado, nosotros sí. Entonces, en base a esa convención es que entendemos o se entiende en la ley dominicana que los jóvenes adolescentes hasta los 18 años no tienen discernimiento. Estoy de acuerdo en que se revise la mayoría de edad en República Dominicana, porque, por ejemplo, con las chicas, hemos visto muchas jóvenes que a los 17 ya tienen 1 o 2 niños, no están bajo la guarda de su padre ni de su madre, han sido emancipadas de hecho por la vida, han estado haciendo una vida de adulto, pero a la hora de cometer un hecho o de ser protegidas, se protegen como adolescentes. Yo estoy muy de acuerdo en que las personas, las cámaras de diputados y de senadores, puedan realmente revisar en su momento la minoridad, porque se actúa como menor, pero se tiene una vida de adulto. Hay una necesidad de evaluación, porque pareciera que tenemos una suerte de resignación y que cada vez los casos no solo son más sonoros y más graves, sino más constantes. En la otra parte de la balanza vemos un sistema penitenciario de menores que, lejos de procurar una reinserción en la sociedad de manera sana, recuperado, educado, las estadísticas demuestran que estos menores que infringen la ley generalmente llegan a ser adultos que siguen infringiendo la ley y que tienen nuevas sentencias ya como adultos. Es que ciertamente nos tenemos que resignar a que los casos serán más graves sin que haya una solución evidente. ¿Dónde es que están las falencias? ¿Es un tema de inversión pública? ¿Es un tema del sistema? ¿Qué es lo que pasa para que más menores no alcancen esa reinserción social? Bueno, ¿qué pasa? Muchas cosas. Primero, no hay una política del Estado definido, real y concreto para redefinir la reinserción de los adolescentes. Los centros de rehabilitación, donde se supone que ellos van a buscar formas de resolver sus problemas personales, son sencillamente un desastre. No hay programas definidos, no hay equipo profesional definido, no hay alternativas ni opciones de emprendimiento, y si hay, se quedan a mitad, no se logran completar, y realmente la política que se está usando dentro del sistema, aunque está imbuida de las mejores intenciones, no logra su objetivo. Hay que hacer una redefinición de lo que es un centro de rehabilitación para adolescentes, donde prime su dignidad, pero también prime lo que sería resolver muchos de sus problemas, digamos, psicológicos, a veces psiquiátricos, educativos y sociales. Y ciertamente los adolescentes estudian cuando van a los centros de rehabilitación de adolescentes para graduarse en la vida y llegar hasta Rafael. Lamentablemente, las estadísticas, que no sé si las estarán llevando, son bien negativas en ese sentido. El adolescente que infringe la ley de hoy, es posible que sea el adulto que la infrinja mañana. Vamos a colocar unos mensajes. Estamos en el cafecito. Bueno, nuestra invitada es la licenciada María Martínez, y para el final del programa yo tengo aquí una información que me envía un amigo capitaleño que es economista, adelantándose a lo que pudiera anunciarse hoy a las 11 de la mañana por parte del ministro de Hacienda y Economía, pero lo voy a leer ya para finalizar el programa un poquito más adelante.
María Martínez, la hemos presentado como su trabajo como jueza del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en el caso de Santiago. Pero el tema de los adolescentes que están encerrados es complejo por muchísimas razones. Por ejemplo, en el caso de Santiago, en el centro que está en Bellavista, desde que se abrió ese centro ya estaba en hacinamiento completo. Estaban los niños, los adolescentes estaban todos juntos. Y un centro que tiene que regenerar a un adolescente, a un menor de edad, tiene que tener espacio para separar los más buenos de los más malos, de los más agresivos, porque hay de todo. Si los tiene juntos no tiene forma de reeducarlos. Se aprenden las cosas de uno, lo aprenden los otros. Exactamente. Y realmente muchas veces lo que hacen es que se gradúan, como dicen, en el delito y en las deformaciones que puedan tener. Ciertamente ese centro ameritaría una intervención, un programa y una serie de actividades para que esos chicos puedan ir viendo otro tipo de realidad, porque están ahí como paquetes hacinados, sin programas, sin nada. ¿Y qué hacen? Graduarse de lo que saben hacer o de por lo que llegaron haciendo. Porque ahora mismo hay proyectos, y yo lo sé porque formo parte de una comisión que el presidente de la República organizó para este fines. Hay en proyecto construir por lo menos alrededor de una veintena de centros carcelarios, porque en el plano humano se considera una injusticia el que una persona tenga un pariente que está preso en la cárcel de Las Parras, que está cerca de Monteplata, por ejemplo, y esa persona sea de Santiago. Entonces se va a construir un centro nuevo en Santiago, en Hato del Yaque. Se va a hacer un centro, habrá centros también para Puerto Plata, para La Vega, para 20 comunidades del país. Y esto es bueno. Sin embargo, no se habla de centros para adolescentes. No. Hoy que tenemos una mayor cantidad de adolescentes involucrados en actos delictivos. Realmente debieran incluirlos en esta nueva propuesta de centros de rehabilitación de adultos. Y te voy a decir que cuando se cambió el Código de Procedimiento Criminal de francés al Código Procesal Penal actual, lo que se nos decía era que ahora iban a haber menos detenidos esperando su proceso. Que la libertad hasta el juicio iba a ser la regla y que la privación de libertad iba a ser la excepción. Pero nos ha dado mucho trabajo cambiar esa mentalidad, porque ahora hay igual o más detenidos preventivos que antes, de forma tal que ya tú ves lo que se está teniendo que hacer. Construir otros centros, otras cárceles, que ya no son cárceles, son centros de privación de libertad, para poder dar cobertura a los que están privados de libertad. Se supone que debe haber un sistema o debe haber instituciones que prevengan esa saturación que tenemos en los centros para privación de libertad, que permitan la reinserción, que permitan la recuperación y rehabilitación de los adolescentes antes de tener que ser juzgados por hechos delictivos. Y usted hablaba de las debilidades que tiene CONANI, de las debilidades que tienen las instituciones públicas, pero tampoco vemos opciones privadas en donde puedan haber internamientos, en donde puedan haber programas. Y es como si tuviéramos que dejar a la niñez vulnerable, a la adolescencia vulnerable, desprotegida del todo, esperando que no ocurra ningún hecho. La debilidad entonces ciertamente es de ambas partes. Mira, no pienso que desde el punto de vista privado pueda mover el interés esa situación para intervenir. ¿Por qué? Porque el capital privado, las instituciones privadas, lo que buscan por lo general es, digamos, lucrarse. Invertir en chicos de la calle para que se puedan
reinsertar posteriormente en la sociedad, significaría una inversión que a los fines de rentabilidad no es lucrativa. Bueno, pero de hecho hay ONGs que procuran hacerlo y hay organizaciones que lo procuran hacer. Cosa. Sin embargo, aún vemos que las estadísticas siguen en aumento y es como si los esfuerzos no dieran abasto, porque sé que esas instituciones ya tienen listas de espera y no dan abasto para poder acaparar la cantidad de niños en este tipo de conflictos. Porque realmente la demanda es mayor que la capacidad de respuesta. Por lo que hablábamos ahorita, la sociedad, el medio, los jóvenes, la familia, el mismo Estado, está haciendo, digamos, muy poco para que haya menos cosas. Por ejemplo, ahora tengo entendido que ha crecido muchísimo. ¿Y qué se ha hecho? Prácticamente nada, porque no hay una capacidad de respuesta. Y hay que hacer un alto en el camino, una reflexión para que esas ONGs, para que esas instituciones, hasta las religiosas, puedan de alguna manera intervenir para disminuir el flujo. Antes habían los clubes en los barrios, antes habían los scouts, antes se hablaba de Carreño, moral y cívica, antes se hablaba de muchas cosas que por razones inexplicables se han dejado de hacer, que le daba al joven la ilusión, el deseo de ser mejor, de trabajar por la sociedad, de mejorar su entorno. Ya no hay nada de eso. Si yo estoy en droga, yo lo que quiero es que Ileana también esté en droga. O que Jaime pueda, digamos, ayudarme a escalar un lugar que no me corresponde. María, cerramos la parte de tu trabajo como jueza del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes después de 20 y pico de años de labor. Vamos ahora al tema de el residencial Ercilia Pepín, la vecindad del Chavo. Aparentemente tú fuiste delegada para tratar de conseguir una cita con el presidente que estará este fin de semana en Santiago. Sí. ¿Qué es lo que ustedes quieren plantear? Nosotros queremos plantear lo siguiente. Nosotros tenemos un contrato de arrendamiento de las cabañitas que nos entregaron, que tú sabes que eran nichos de cementerio. Sí, claro. Llegamos donde el proyecto estaba lleno de basura, lleno de culebra, de haitianos, sin denostarlos, pero estaba prácticamente invadido. Hoy el proyecto está lindo, bonito, muchas cabañas hermosas, y realmente de esas cabañas el Estado Dominicano no puso un centavo. El terreno. Entonces el terreno es del Estado Dominicano y las viviendas fueron mejoras que se construyeron con el esfuerzo de todos y cada uno de los arrendatarios. No somos invasores y tú lo sabes. Tenemos un contrato de arrendamiento. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El actual incumbente de Corpotel quiere coordinar que el terreno que está a nombre del Estado y la cabaña que la hicimos nosotros estén unísonas. O sea, el Estado va también a tener las cabañas que cada uno de los arrendatarios ha hecho. Y tú sabes que hay cabañas modestas, muy pocas, pero hay muchas cabañas muy caras. Claro. Entonces, ¿qué queremos? Hay planes de seguir construyendo en una parte que es reserva ecológica, que también nosotros entendemos que sería dañar el pulmón de la Ercilia Pepín. ¿Qué queremos? Queremos la intervención del honorable señor presidente de la República para que nos reciba, para que intervenga, porque el Estado tiene el terreno, pero la inversión que hay en el Ercilia Pepín no la puso el Estado. Entonces, ¿pero qué es lo que ustedes quieren en conclusión? En conclusión, quisiéramos
primero, que nos cedan o nos vendan, nos cedan el terreno donde está nuestra cabaña. Que se lo vendan. Que no los vendan. Pero esa decisión es del Congreso en todo caso, no creo que sea del presidente. Pero que por lo menos el presidente de la República sí tiene que ver el presidente. Haríamos un esfuerzo concentrado entre el presidente y la institución. Es una opción. Que se nos reconozca nuestra inversión, que se sepa cuánto el Estado tiene ahí y que realmente el Estado nos venda, nos titule, nos venda como parte de la inversión el terreno que ocupamos y que pare el daño ecológico del pulmón que está en el Ercilia Pepín, que realmente es lo que hace que ese lugar sea habitable, sea respirable. Okay, pero ustedes están conscientes de que ustedes lo que tienen es un arrendamiento. Claro que ¿verdad? Sí, es un arrendamiento. Y que la mejora que ustedes hicieron, que no es mejora, las construcciones que ustedes hicieron, porque eso ahí no servía para mejora. Para nada. Yo fui de los primeros en obtener un solar ahí con una cosa que estaba parada, que tenía que tumbarla para hacer cualquier cosa, y después me decidí a no meterme en eso. Yo conozco bien. Entonces, lo primero que ustedes reconocen que eso fue arrendado a 20 años. Sí. Aunque otros obtuvieron posteriormente, a la salida del gobierno del PLD, obtuvieron mayor cantidad de años de arrendamiento, me enteré ayer. Porque hubieron directores que para fines de obtener dinero para Corpo Hotel, digamos, vendieron 10 años más, a tanto. Quien lo pagó, en vez del 29, cuando se terminan de manera normal los 20 años iniciales, ya ellos tienen 10 más. Después de pagar a Corpo Hotel la suma que en su momento ellos pedían. ¿Y consiguieron la cita con el presidente? No hemos conseguido la cita con el presidente. ¿Y quién fue que se encargó de eso? No. Estamos buscando la manera de que el presidente nos oiga, nos vea, y te pido que vas a tener, creo que un encuentro con él mañana, que sea portavoz, porque tampoco sabemos, no creo que el presidente... Pero hay gente que son gobiernistas, hay gente que son comunicadores, sí, que tienen facilidad de ver al presidente. Yo sé que sí. ¿Y por qué no lo hacen ellos? Bueno, no se le ha propuesto, no hemos tenido ese intercambio. Por ejemplo, yo sé de Nelson Peralta, que es del equipo de prensa del gobierno. Anoche hablé con el señor Lucildo Gómez y realmente estamos comenzando a hacer los contactos. Yo le pido a usted que por lo menos ponga al presidente en contexto, al señor presidente en contexto de lo que hay, porque se ha provocado una tremenda intranquilidad. Mire, para concluir, no me gusta, pero voy a hacer la gestión con el señor Aníbal Beliar, que es el responsable de la agenda del presidente. Aunque sé que su agenda está bastante cargada, porque incluso yo hablé con Aníbal Beliar para conseguir una cita con el presidente en nombre del patronato pro construcción de un edificio para la Cruz Roja Dominicana. Okay. Y al final él me otorgó, o nos otorgó 10 minutos para el sábado por la noche. Y me dijo: Jaime, no hay disponibilidad. Pero de todas maneras no pierdo nada llamándolo y diciéndole la petición de ustedes. Si es positivo, yo le llamo. Le agradeceríamos infinitamente esa colaboración, porque la verdad es que hay mucho estrés, hay mucha tensión, hay señoras y señores que le ha subido la presión, porque entendemos, tal y como dicen los contratos, que o se prorroga el nuevo periodo de arrendamiento como se establece, y también dan la opción de compra de lo que es el terreno. En mi contrato está así. Bueno, yo creo que lo que hay que pedir es que se respete lo que ustedes tienen como inversión, y ustedes reconocer que eso es terreno propiedad del Estado y que el Estado puede procurar decidir venderlo o sencillamente continuar con un arrendamiento.
es un problema porque si no tiene otra, o le vende el solar o amplía el arrendamiento. No tiene de otra, porque no puede sacarlo de ahí, porque ustedes tienen ahí un derecho adquirido, eso es indudable. Pero fundamentalmente el Estado es dueño de ese terreno y se arrendó, no fue venta, fue arrendamiento, y yo soy testigo de primera mano porque fui de los primeros en recibir en arrendamiento, pagué 500,000 pesos para ese arrendamiento de 20 años, después me di cuenta que no tenía cuarto para hacer una villa, y entonces decidí, no, dame mi cuarto y coge tu trapo solar, y así fue. Gracias a María Martínez por estar con nosotros. Vamos a los mensajes para estar en la parte final aquí ya comentando algo sobre lo que supuestamente hablará hoy el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. Gracias, Jaime. Un placer, querida.